Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. El problema que se aborda en este tema puede enunciarse como: dada una matriz no singular, matriz de coeficientes denotada como A, y un vector B, vector independiente, encontrar el vector solución del sistema lineal, llamado X, tal que el producto matricial de la matriz A por el vector solución X, es igual al vector independiente B. Temas a tratar. Antes de iniciar el tratamiento de los temas sería muy importante que los estudiantes repasen los conceptos básicos de los sistemas de ecuaciones y del álgebra matricial, en particular los siguientes conceptos: vectores y matrices, operaciones matriciales, normas matriciales y condicionamiento de un sistema lineal. El tema inicia con unas consideraciones generales, principalmente planteando el tipo de problemas a abordar y recordando las herramientas empleadas en el álgebra para su solución. Se prosigue mencionando los métodos directos de resolución, en especial el empleo directo de MATLAB, el método de eliminación de Gauss, y los métodos de factorización. Luego se desarrollan más detalladamente los métodos de factorización, empezando por el método LU, continuando con el método Doolittle, con mención del método Crout, y terminando con el método Cholesky. A continuación se estudian dos métodos iterativos de resolución, el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Un método iterativo es un método que progresivamente va calculando aproximaciones a la solución de un problema. En matemáticas, en un método iterativo se repite un mismo proceso de mejora sobre una solución aproximada, y se espera que lo obtenido sea una solución más aproximada que la inicial. El proceso se repite sobre esta nueva solución hasta que el resultado más reciente satisfaga ciertos requisitos. A diferencia de los métodos directos, en los cuales se debe terminar el proceso para tener la respuesta, en los métodos iterativos se puede suspender el proceso al término de una iteración y se obtiene una aproximación a la solución. Finalmente, se recomienda la bibliografía. Generalidades de sistemas de ecuaciones lineales. En matemáticas y álgebra lineal, un sistema de ecuaciones lineales, también conocido como sistema lineal de ecuaciones o simplemente sistema lineal, es un conjunto de ecuaciones en donde cada ecuación es de primer grado, porque puede ser representada por una línea recta en un plano real. El problema consiste en encontrar los valores desconocidos de las variables agrupadas en el vector X, de tal forma que se satisface la ecuación, matriz A por vector X igual al vector B. Es decir, se requiere conocer el vector X, para cierta matriz A conocida y cierto vector B, también conocido. El problema de los sistemas lineales de ecuaciones es uno de los más antiguos de la matemática, y tiene una infinidad de aplicaciones, entre las cuales se pueden mencionar: procesamiento digital de señales, análisis estructural, estimación, predicción y aproximación de problemas no lineales, entre otros tantos. Teóricamente, parece simple determinar el vector X simplemente invirtiendo la matriz A y multiplicando el resultado por el vector B. Sin embargo, producir la inversión de la matriz A, en el mejor de los casos, puede ser muy complicado, en especial cuando el orden de la matriz A es muy grande. Operaciones elementales. Se llama operación elemental realizada en una matriz, a cualquiera de las transformaciones siguientes. Multiplicar una fila por un número real no nulo. Intercambiar de posición dos filas. Sumar a una fila, otra fila multiplicada por un número real no nulo, operación que se llama combinación lineal de filas. Las operaciones elementales se pueden realizar entre filas, como en los enunciados, o entre columnas. Dos matrices, digamos A y B, son equivalentes si una de ellas se puede obtener a partir de la otra mediante operaciones elementales. Métodos directos de resolución. Hay que tener claro que aunque se resuelva el sistema lineal, la solución que se obtenga puede tener errores significativos respecto al resultado esperado. Entonces, procede a estudiar cómo se puede resolver del modo más rápido y preciso el sistema en cuestión. En este sentido hay dos grandes familias de métodos, los directos y los iterativos.
Los métodos directos se caracterizan porque conducen a la solución exacta mediante un número finito, aunque muy grande, de operaciones. Los métodos iterativos consisten en generar una sucesión cuyo límite sea la solución del sistema lineal. El único problema que plantean los métodos iterativos, es que la sucesión convergente es difícil de obtener y a menudo dicha sucesión diverge. En cualquier caso, siempre que se consiga resolver el sistema mediante un método iterativo, esto será más eficiente que emplear un método directo. De todas formas, hay que analizar los métodos directos, que tienen como aspecto común que resuelven el problema en etapas, siendo el número de estas fijo según la dimensión del problema. Ahora se define cada uno de los métodos directos, que luego se analizan en más profundidad. Eliminación de Gauss. El más conocido de los métodos directos es la eliminación gaussiana, llamada así debido a Carl Friedrich Gauss. La idea principal es transformar el sistema original en uno triangular superior por medio de operaciones elementales. Es decir, un sistema de ecuaciones se resuelve por el método de Gauss cuando se obtienen sus soluciones mediante la reducción del sistema dado a otro equivalente, en el que cada ecuación tiene una incógnita menos que la anterior. Por eso se dice que el método de Gauss transforma la matriz de coeficientes, denotada con A en el problema general, en una matriz triangular superior. Inmediatamente, mediante un procedimiento de cálculo hacia atrás, o método backward, de una en una, se determinan las incógnitas. Método de Gauss-Jordan. Es una extensión del método de eliminación gaussiana, que se usa principalmente para obtener matrices inversas, ya que se continúa el proceso de transformación, por medio de operaciones elementales, hasta obtener una matriz diagonal. El método de Gauss-Jordan es considerado el método directo óptimo para encontrar la inversa de una matriz, cuando ésta no tiene ninguna estructura particular. Pero debe quedar claro, que es un error de concepto invertir una matriz para resolver un sistema lineal, pues en realidad calcular la inversa es como resolver n sistemas lineales. Factorización. En álgebra lineal la factorización de una matriz es la descomposición de la misma como producto de dos o más matrices. En algunas definiciones se dice que el producto se presenta según una forma canónica, queriendo con ello indicar que es independiente de elecciones arbitrarias, o bien, que no depende de un sistema de referencia. Entre los diversos métodos se mencionan el método LU, el método Doolittle, o Crout, y el método Cholesky. El método LU consiste en factorizar la matriz del sistema lineal como producto de una triangular inferior, llamada L, y otra superior, llamada U. El método Doolittle, o Crout, es un caso especial del método LU, que tiene la particularidad de partir considerando que la diagonal de la matriz inferior L es unitaria. En el método Crout, es la diagonal de la matriz superior U la que se hace unitaria. El método Cholesky parte de considerar que una matriz simétrica definida positiva puede ser descompuesta como el producto de una matriz triangular inferior y la traspuesta de la misma matriz triangular inferior. La matriz triangular inferior es el triángulo de Cholesky de la matriz original definida positiva. El resultado de Cholesky ha sido extendido a matrices con entradas complejas. Empleo de MATLAB. La resolución de sistemas lineales empleando MATLAB se reduce a emplear simples funciones internas. Así, conocida la matriz A, o matriz de coeficientes, y el vector B, o vector independiente del sistema lineal, se puede emplear la función linsolve, en inglés, resolver el sistema lineal de ecuaciones, o bien la barra invertida, o backslash i, entre la matriz de coeficientes y el vector independiente. Ejemplos de métodos directos. Entre los programas desarrollados para el estudio de resolución de sistemas lineales, se presentan en este momento los siguientes. Gauss-Jordan, inversión. En este código, se leen los datos desde un archivo separado, data, y se opera invirtiendo la matriz de coeficientes. Si bien no es el método aconsejable, resulta una práctica interesante desde la perspectiva de la programación. Funciones MATLAB. En este caso se presenta un código,
que nuevamente lee los datos desde un archivo separado, llamado data, y luego, opera con las funciones predefinidas de MATLAB. Hay que observar que las funciones predefinidas de MATLAB no siempre funcionan en otros entornos de desarrollo integrado. Así por ejemplo, la función linsolve no funciona en FreeMat, pero sí funciona en Octave y en Scilab, aunque es probable que deje de ser compatible. Método directo de factorización LU. Ya se ha mencionado que, en el álgebra lineal, la factorización de una matriz es la descomposición de la misma como producto de dos o más matrices. En particular, el método de factorización LU, consiste en factorizar la matriz de coeficientes del sistema lineal, matriz A, como el producto de una triangular inferior, matriz L, y otra superior, matriz U. En su forma más general, se transforma la matriz de coeficientes, a la forma del producto de una matriz de permutaciones P, por una matriz de coeficientes triangular inferior L, y por matriz de coeficientes triangular superior U. Esto es muy útil cuando se requiere resolver sistemas de ecuaciones en los que la matriz de coeficientes A es siempre la misma, y solo cambia el término independiente. La gráfica permite ver el modo de operación. Este sistema permite obtener en vector z por sustitución hacia adelante y luego calcular en vector x por sustitución hacia atrás. Obtención de las matrices L, U y P. Todos se habrán percatado que se asume como cierta la factorización LU y, por ello, se consideran conocidas las matrices L y U. La pregunta es cómo se obtienen. Un primer método es el método directo que parte de considerar que la matriz de coeficientes, A, se forma como el producto de una matriz identidad, por la misma matriz de coeficientes, A. Por operaciones elementales, se transforma a la matriz original en la matriz de coeficientes triangular superior U, al tiempo que la matriz identidad se transforma en la matriz de coeficientes triangular inferior. Frecuentemente, no es posible escalonar una matriz solo con operaciones elementales de eliminación. En esos casos se requiere realizar un intercambio de filas. Formalmente, para ese tipo de matrices no existe la factorización LU. Entonces, lo que aplica es la factorización con permutaciones, donde aparece la matriz P, como la matriz de permutación. Tales matrices de permutación se obtienen de la matriz identidad intercambiando filas. La factorización con permutaciones se obtiene de forma análoga a la factorización LU, pero se lleva un registro de los renglones que se intercambian y se efectúan los intercambios en una matriz que registra los inversos de las operaciones de eliminación. Ejemplo de factorización LU. Dada una matriz de coeficientes A conocida, como la que muestra la imagen, hay que construir su factorización LU. Así, se puede escribir la matriz A en la siguiente forma. A es igual a L por U, con L como la matriz identidad, y U como la misma matriz original, A. Ahora se pretende eliminar el elemento U2,1, encerrado en el círculo rojo y que es igual a 3, usando el elemento U1,1, que es igual a -1 como pivote, encerrado en el círculo azul. Esto se logra por medio de hacer con la matriz U la siguiente operación elemental de filas: la fila 2 se reemplaza por la suma de la fila 2 original, más 3 veces el valor de la fila 1 original. Operativamente, la imagen muestra que para lograr esa operación elemental de filas, entre la matriz L, que por ahora es una matriz identidad, y la matriz U, que por ahora es la matriz de los coeficientes A, se introducen dos matrices elementales cuyo producto es la matriz identidad, para no alterar el resultado. Los resultados parciales de las multiplicaciones entre las dos primeras matrices, por un lado, y las dos últimas por el otro, conducen a lo que aparece en la gráfica. Es fácil controlar que el producto de las matrices mostradas sigue siendo igual a la matriz de coeficientes A. Ahora hay que eliminar el elemento U3,1, que es igual a 2, usando como pivote el elemento U1,1, que es igual a -1. Para esto, y como aparece en la imagen, entre las matrices L y U, se introducen dos nuevas matrices elementales cuyo producto es la matriz identidad.
Los productos parciales permiten obtener las matrices L y U, pero ahora mejoradas. Haciendo los productos parciales de ambos pares de matrices externas, se tiene lo mostrado en la imagen. Como se puede ver, falta eliminar el elemento U32, que es igual a 11, usando como pivote el elemento U22, que es igual a 5. De nuevo, la figura muestra cómo entre la matriz L y la matriz U, se introducen dos nuevas matrices elementales cuyo producto es la matriz identidad. Finalmente, la imagen resume el cálculo de los productos parciales de ambos pares de matrices externas. Entonces, la respuesta al proceso de factorización LU resulta ser la mostrada. Observaciones para una adecuada factorización LU. Si bien es cierto que no siempre la factorización LU requiere solo de operaciones elementales, porque hay matrices de coeficientes que requieren además de operaciones de permutación de filas, por cuestiones de los pivotes que no pueden ser nulos, en muchos casos, la factorización LU puede trabajarse como simples operaciones elementales de filas, o columnas. Las operaciones elementales, definidas a partir de los valores de la matriz de coeficientes A, se sustituyen por operaciones de multiplicación matricial, una operación desde la izquierda para la matriz U y una operación de multiplicación desde la derecha para la matriz L. Después de eliminar el elemento U, sub i j, con i mayor a j, ya no es necesario mantener su nuevo valor porque se sabe que el mismo es 0, o debería serlo. En su lugar, se puede almacenar el valor L, sub i j. Computacionalmente, y como muestra la figura, se trabaja con una sola matriz, digamos llamada B, que en su parte superior, incluyendo la diagonal, almacena los valores de la matriz U, y en su parte inferior, sin considerar la diagonal, almacena al mismo tiempo la matriz L. Hay que pensar que la diagonal de la matriz L está compuesta solo por unos, mientras que los valores fuera de la diagonal son los resultantes tras las operaciones de las diversas multiplicaciones. Función predefinida de MATLAB. En MATLAB existe la función predefinida LU, que permite calcular las matrices intervinientes en el método de factorización. Opera como se muestra en la gráfica. La misma función predefinida para MATLAB, funciona sin cambios en FreeMat y en Octave, como puede comprobarse empleando el script que se adjunta entre los ejemplos. Doolittle-Crout. Para el método Doolittle, se aprovecha un aspecto que parece natural en un primer momento, que es imponer que la matriz triangular inferior, L, tenga unos en la diagonal principal. Como ejemplo, un caso simple sería el mostrado en la imagen. Así, en el método Doolittle, la primera fila de la matriz superior U y la primera columna de la matriz inferior L, se pueden determinar rápidamente mediante las expresiones mostradas en la gráfica. La primera fila de la matriz superior U solo depende de la matriz de coeficientes A, mientras que, como es lógico, la primera columna de la matriz inferior L depende también del término 1, 1, el cual no puede ser nulo, este término es el pivote en la primera iteración. Los demás elementos de las matrices U y L se determinan por iteraciones sobre los elementos previamente calculados, tal como aparece en la gráfica. Para el método Crout, es la matriz triangular superior, U, la que tiene unos en la diagonal principal, pero conceptualmente es similar al método Doolittle. Implementación en código MATLAB. Entre los scripts de ejemplo, se encuentran el método Doolittle. Debido a que las ecuaciones del método recorren las matrices en orden de filas y columnas, es relativamente sencillo implementar este método en código MATLAB. Un algoritmo típico requiere recorrer la matriz de coeficientes A, y en el caso presentado en los ejemplos, se hace siempre empezando por las columnas, para mejorar el rendimiento. Factorización de matrices especiales. Presentación del método Cholesky. Hay ciertas matrices especiales, entre ellas, las matrices regulares, las simétricas y las simétricas definidas positivas. Una matriz regular, también llamada matriz invertible, no singular o no degenerada, es aquella matriz cuadrada que tiene inversa. Es decir, una matriz A es regular,
Si y solo si, existe una matriz inversa de A tal que, el producto de A por su inversa es igual a la matriz identidad. Una matriz es definida positiva si, para cualquier vector x, excepto el vector nulo, el producto del vector x transpuesto por el producto de la matriz y del vector x, es un número real positivo. En lenguaje matemático, dada la matriz A y un vector x no nulo, la forma cuadrática de AX, es un número positivo. Toda matriz regular A puede ser expresada por el producto indicado en la gráfica, donde la matriz L es una matriz triangular inferior y D es una matriz diagonal. Si, en particular, la matriz A es regular y simétrica, el producto se simplifica como se ve en la imagen. El método Cholesky. Para el caso de matrices simétricas definidas positivas, las expresiones anteriores se simplifican aún más porque la matriz diagonal D, es simplemente la matriz identidad, pudiendo resumirse el producto como se observa en la imagen. Atención, G es una matriz triangular superior, por lo cual, su transpuesta es una matriz triangular inferior. Las expresiones indican el mecanismo de cálculo iterativo. Como se ve, para calcular la matriz triangular superior G, en MATLAB existe una función predefinida, la cual no funciona en FreeMat pero sí lo hace en Octave. Métodos iterativos. Los métodos iterativos buscan llegar a la solución de un sistema de ecuaciones lineales, mediante una sucesión de puntos que se sepa converge a la solución. Todos los métodos iterativos pueden partir de un punto, o vector inicial, en un cierto entorno de la solución. El primer método iterativo es el conocido método de Jacobi. El problema del producto de la matriz A, por el vector de incógnitas X, igualado al vector de resultados B, donde el vector X es inicialmente desconocido, se pasa a la forma de un problema iterativo de punto fijo. En cada iteración, el valor mejorado del vector de incógnitas X, se calcula como una suma, entre el producto de una matriz T por el valor del vector de incógnitas X de la iteración anterior, sumado a un vector C. La matriz T y el vector C, se determinan a partir de la matriz A del sistema y del vector de resultados B, ambos conocidos. La matriz A del sistema se puede descomponer en la suma de dos matrices, una matriz D, que solo tiene la diagonal principal de la matriz A del sistema, y una matriz B mayúscula, que contiene el resto de los números que constituyen a la matriz A del sistema. A partir de esta hipótesis, y operando algebraicamente, con la consideración básica que es muy simple obtener la inversa de una matriz diagonal como la D, es posible llegar a la expresión del método de Jacobi. Tal como se ha estudiado en la teoría, el método de Jacobi para resolver un sistema de ecuaciones lineales converge a su solución, si la matriz de coeficientes A es de diagonal estrictamente dominante. Además, el esquema iterativo del método de Jacobi, como para el método de Gauss-Seidel, es convergente si y solo si, el radio espectral de las matrices que multiplican al vector X de las incógnitas es menor que 1. Para recordar, el radio espectral es el máximo de los valores absolutos de sus autovalores. En ese caso la sucesión de los diversos vectores de las incógnitas X, es decir, los vectores X de cada iteración, converge a la solución de la ecuación de punto fijo. El método iterativo de Jacobi es convergente para todo sistema de ecuaciones cuya matriz de coeficientes A del sistema, sea simétrica y definida positiva, pero además la matriz resultante de la diferencia del doble de la matriz diagonal D, menos la propia matriz A de coeficientes del sistema, sea definida positiva. El siguiente método iterativo es el método de Gauss-Seidel. En el texto Ingeniería de los algoritmos y métodos numéricos, un acercamiento práctico avanzado a la computación científica e ingenieril con MATLAB,
de José Luis de la Fuente O'Connor, aparece la relación de recurrencia general, en forma algebraica y su versión matricial que es más simple para los fines de programación. Por su parte, en el texto Análisis numérico, de Sauer, aparece otra relación de recurrencia general, también en forma algebraica y su versión matricial. También, el método iterativo de Gauss-Seidel, es convergente para todo sistema de ecuaciones cuya matriz A de coeficientes, sea simétrica y definida positiva. Hay que tener en cuenta que las matrices L y U se obtienen a partir de la matriz B mayúscula, que es la diferencia entre la matriz de coeficientes A del sistema y su matriz diagonal D. La matriz L, es la matriz triangular inferior de B mayúscula, mientras que la matriz U es la matriz triangular superior de la matriz B mayúscula. Hay que considerar que las matrices inversas que aparecen en el método de Gauss-Seidel no se deben obtener por inversión directa, porque eso sería contradictorio respecto a emplear un método iterativo. Entonces, para obtener cualquiera de las matrices inversas, porque ambas son triangulares inferiores, puede emplearse el método de sustitución hacia adelante. Método SOR, sucesivo U/relajation. Este método se recomienda en el texto Métodos numéricos aplicados a la ingeniería, de Antonio Nieves Hurtado y Federico Domínguez Sánchez, para cuando la matriz A de coeficientes, no es diagonal dominante, y los métodos iterativos no aseguran llegar a la solución. En las expresiones matemáticas, L es la matriz triangular inferior de la matriz B mayúscula, que es la matriz A de coeficientes del sistema, sin la diagonal principal. La matriz U es la matriz triangular superior de la matriz B mayúscula y omega es un factor de relajación normalmente comprendido entre 0,5 y 2, cuya determinación es muy difícil. Como siempre, para detener el proceso se impone que la norma alcance o esté por debajo de una tolerancia predeterminada, o bien que se alcance una determinada cantidad de iteraciones máximas.